En la sección de Vaerá, la segunda sección del segundo libro de la Torah nos cuenta el comienzo de las Makot, de las plagas que el santo bendito sea envió a Mitzray. La segunda plaga es conocida como la plaga de las Tsefardeim. Tsefardea en hebreo son las famosas ranas que Akadosh Baruj Hu, que Boreolá mandó a Mitzray. Vayomer, dice el capítulo 8, Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Aarón, etet yadeja bemateja, eta Tsefardeim, y va a mandar los Tsefardeim en plural. Cuando realmente en la práctica comenzaron a salir Tsefardeim, las ranas, dice la Torah, Vayat Aarón, evidentemente Aarón hizo lo que Hashem le había ordenado, Vayat Aarón et yadó, Batal a Tsefardea, y comenzó a subir la Tsefardea, la rana en singular. Es decir, que la plaga se llama Tsefardeim en plural, pero en la práctica, dice la Torah claramente, Batal a Tsefardea, subió una rana. Es conocida la explicación, ¿cómo es? ¿Son una o son varias? Es conocida la explicación. El Talmud discute sobre este evento, sobre esta cuestión. ¿Por qué en realidad la orden fue Tsefardeim en plural? Y en la práctica dice Batal a Tsefardea, y subió una rana que después hicieron muchas. Una rana que después hicieron varias ranas. Como dije anteriormente, el Talmud trae dos opiniones de esta misma cuestión, que es lo que sucedió acá. Una opinión dice que en realidad lo que subió fue una rana que se reprodujo. La rana que subió tuvo su ciclo normal y natural y se reprodujeron y salían ranas en forma natural, en forma reproductiva, salía del vientre de la rana, salían varias ranas, y eso es lo que castigó, ese fue el castigo de Mitzray. Esa es una opinión en el Talmud, que es una rana que se reproducía, ella misma reproducía, y de ella salían muchas Tsefardeim, y así se cumple las dos cosas, esta, vamos a decir, cuestión, que era una, que se transformaron en muchas. Eso es una explicación del Talmud. Hay otra opinión que dice que no, que en realidad era una rana, también el mismo concepto, era una rana que silbó y llamó a todas las ranas del mundo, y todas las ranas del mundo vinieron, y todo Mitzrayim se llenó, todo Egipto se llenó de Tsefardeim. Es una que silbó. Entonces acá tenemos dos explicaciones que tienen su implicancia, ya vamos a ver, mística, profunda. Una dice que una rana que se reprodujo y dio a luz muchas ranas, y la otra explicación no es que se reprodujeron, sino vamos a ir ya adelantando algunas cosas, silbó, el milagro fue más grande, como diciendo, no solamente que se reprodujeron, que eso es algo natural, sino que fue realmente un milagro, que la rana silbó, tal vez hasta se puso una pata en la boca, y emitió un sonido, un silbido. Fue realmente un milagro, y no solamente eso, sino que las demás ranas entendieron el llamado y vinieron a Mitzrayim a castigar a Egipto. Entonces vemos estas dos opiniones en el Talmud, que en realidad hace a esta cuestión que era una Tsefardea, una rana, que fueron varias. ¿Cómo fueron varias? Dos opiniones en el Talmud. Una es que una se reprodujo y dio a luz muchas ranas, y otra es que silbó, así dicen los Jajamim, dicen el Talmud, Masejet Sanedrín, en el Tratado Talmúdico de Sanedrín, silbó y la escucharon las demás de todo el mundo y vinieron. Eso fue un milagro mucho más. Ya que vamos, como dice la misma explicación del Talmud, si vamos a hablar de milagro, hablemos de milagro en forma extendida. ¿Por qué no vamos a limitar? Fue un milagro realmente que Hashem le dio una cierta sapiencia a la rana, y de ahí es que las demás también tuvieron la conciencia, vamos a decir, limitada evidentemente,
de entender el concepto del silbido y fueron a cumplir la voluntad de Boreola. Entonces, esas son las dos explicaciones del Talmud, que cuando estamos explicando la segunda plaga. Y eso, nosotros sabemos que la primera plaga es el agua se transforma en sangre. Y la segunda plaga es del agua salen las ranas. La Cábala, el Arizal, cabalista number one, el Arizal, Mekubal, explica sobre estos conceptos tan profundos y tan centrales en nuestra forma de vivir. Estamos hablando de la salida de Egipto, el ser de Pesaj y todas estas cosas tan vitales para nosotros. El Arizal explica que las 10 plagas, las famosas 10 plagas que siempre hablamos, no solamente, vuelvo a repetir, en la parashá de la semana, sino también en el ser de Pesaj, hacemos mención de las 10 plagas. Estas 10 plagas tienen que ver con la famosa 10 sefirot, las 10 emanaciones. Cuando Hashem creó el mundo, lo hizo a través de 10 emanaciones. Ya nosotros sabemos, Jochma, Binah, Dat, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, las 10 expresiones, para ser más específicos, las 10 expresiones que Boreolam diseñó para crear el mundo, las 10 expresiones que dan lugar a este mundo, las 10 sefirot, las 10 sefirot, y entonces cada macá y macá, cada golpe que Hashem dio a Mitzrayim tiene que ver, viene a refinar una actitud para poder salir de Mitzrayim, como dice el versículo en Isaías. En Isaías hay un versículo muy bonito que dice: Benagaf Hashem en Mitzrayim, golpeó Hashem a Mitzrayim, Nagov Berapo, hirió y curó. Hirió y curó. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir hirió y curó? O hirió, o lastimó, o curó. De vuelta, dice Isaías 19:22. Isaías 19:22 dice así: Benagaf Hashem en Mitzrayim, Hashem castigó a Egipto, Nagov Berapo, castigó y curó. ¿Cómo? O castigó, o lesionó, o curó. Entonces explican los jajamim, castigó a Egipto y curó a Israel. Castigó a Egipto y curó a Israel. En el mismo momento que Hashem castigó, leccionó a Egipto, fue una tikkun para que la persona tome conciencia, para que el pueblo de Israel se eleve y salga de Mitzrayim. Por eso dice Isaías algo bonito: Nagov Berapo. Nagov Berapo significa hirió, lastimó y curó. O lastimó o curó. Lastimó a Egipto y por intermedio de eso hizo que su querido pueblo, el pueblo de Israel, entienda, comprenda y se eleve y salga de Mitzrayim. Eso es lo que dice el Talmud: Nagov le Mitzrayim, Berapo le Israel. Hirió a Egipto y curó a Israel, sanó a nivel espiritual, con la posibilidad de salir de Mitzrayim hacia la libertad, que es la verdadera curación. Eso es lo que nos dice la Torah. Entonces, basándonos en estos postulados, dice el Arizal, la segunda plaga, que es la rana que estamos hablando ahora, tiene que ver con la novena plaga. Porque ¿a qué me estoy refiriendo? Que la segunda plaga, que es la rana, tiene que ver con la novena sefirá, con la novena expresión. ¿Por qué? Porque dijimos antes que Hashem quiere, dice el Arizal, Hashem quiere elevar al pueblo. ¿Y cómo se eleva? De abajo hacia arriba. Entonces, la segunda Yesod, vamos a decir, la segunda plaga que Hashem mandó, viene a rectificar la novena expresión. ¿Cuál es la novena expresión? Tikuna Yesod, como siempre hablamos. Quiere decir que la segunda plaga vino a rectificar, elevar al pueblo de Israel. La primera es el agua y la segunda es la rana. O sea, la rana es la segunda plaga que viene a rectificar Tikuna Yesod, la moralidad, de abajo hacia arriba. Quiere decir que Hashem quiere que el pueblo de Israel se cure. ¿Y cómo se va curando? De abajo hacia arriba. Primero el agua, que es el Malhut. El agua todos necesitamos. Hashem castigó con el agua, es Malhut, como está explicado. Y después nos vamos elevando. La novena expresión es el Yesod. Jochma, Binah, Dat, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Yesod es la novena expresión, la novena emanación.
¿Y cuál es? Tiene que ver con el Yesod. Y Tzadik Yesod Olam tiene que ver con la moralidad, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver, Haz Shalom, apartarnos de la promiscuidad. Tzadik Yesod Olam, como siempre hablamos, Yesod, el fundamento de nuestra ideología es cuidar la moral, cuidar el Tzeniut. Eso tiene que ver con Tikkun Yesod, que es la novena. Entonces mandó la segunda plaga para rectificar la novena expresión, y así de a poquito, de abajo hacia arriba, ir creciendo. Jajamim explica el Arizal entonces que la rana viene a rectificar el Yesod. ¿Qué tiene que ver la rana con el Yesod? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué tiene que ver la rana con el Yesod? Entonces, Jajamim, hay un pasú que dice que hay un versículo que dice que un midrash trae el midrash que las ranas fueron directamente dejaban estériles a los egipcios. Directamente iban y capaban a los que iban directamente a los genitales de los egipcios. ¿De dónde aprende esto el midrash? ¿De dónde lo aprende? Lo aprende de un versículo que dice, el versículo dice, Kitashhit, dice el versículo, Ishlak baem beijalem betzefardea betashhitem. El Salmo 78 dice, Teilim Aimhet, el Salmo 78 dice que Hashem mandó a Egipto Tzefardea betashhitem, mandó la Tzefardea, mandó la rana betashhitem para destruirlos. Cuando habla de destruirlo es la cuestión moral. Como dice sobre Noach, dice que la tierra se Kitashhit kol basar, que la gente se arruinó. Kitashhit, Hashem destruyó toda carne. Kitashhit kol basar, Hashem, cuando habla de destrucción, habla de la cuestión moral, que la gente se pervirtió. Tashhit, la perversión, la promiscuidad, destruye a la persona, destruye a la sociedad. Entonces dice el versículo de vuelta en Salmo 78, que Hashem mandó a Mitzrayim, Bashlach Baem, Hashem mandó a Mitzrayim, Tzefardea, la rana, Batashhitem, y los destruyó. ¿Y qué es lo que destruye a una sociedad? ¿Qué es lo que destruye? Lo vemos en Noach, que Hashem destruyó. ¿Por qué? Porque era gente que eran depravados. Nosotros sabemos, por tradición, que cada vez que dice Tashhitem, que Hashem destruye, tiene que ver con las cuestiones morales. Entonces dice el Midrash que subieron la rana, como claramente dice la Torah, y fueron directamente a dañar los órganos reproductivos de Mitzrayim. ¿Por qué? Porque ellos no se comportaban correctamente. Y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de el Arizal. ¿Qué dijo el Arizal? Que todo esto es un Tikkun Yesod. Justamente fueron las ranas, se explican los Jajamim, explica el Midrash, y fueron a dañar los genitales, la reproducción. Y dicho sea de paso, muy profundo, ¿qué dijimos al principio? Que una opinión que dice que de una rana se reprodujo y salieron muchas ranas en forma natural. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Que el tema tiene que ver otra vez más, lo que dice la Cábala. Esto concuerda, el Midrash concuerda con la parte esotérica, que cuál es el milagro de que de una salían varias, que de una se reprodujeron naturalmente y salían del vientre de la rana, que Hashem nos está indicando que toda la cuestión es una cuestión de reproducción, reproductiva. Y esto tiene que ver con Tikkun Yesod, que ellos no usaban correctamente el Tikkun Yesod. Hashem creó a la persona para que se reproduzca en forma kasher, en forma sana y en forma correcta. Entonces, como los mitzrim, ya sabemos nosotros, era gente depravada, era gente baja, de los instintos más bajos. Hashem justamente nos dice el Midrash que directamente salían las ranas y iban a destruir los genitales de los mitzrim. Sarí, dice el Midrash, Mesarzal significa destruía, Batashhitan, como dice claramente el Salmo. Tzefardea, la rana vino a destruir. Entonces, ¿qué significa que vino a destruir? Cada vez que en la Torah habla de destruir es cuestiones morales, que como ya dijimos anteriormente, que la moralidad, la sexualidad puede destruir a una sociedad. Como vemos en la parte de Noah, como dice la Torah, Kitashhit kol basar, et darko al aret, que la gente se destruyó y se pervirtió. Y la palabra tashhitan significa perversión, significa destrucción. Entonces claramente dice el Midrash que tiene, y no solamente dice un Midrash, sino dice otro Midrash también, según una opinión de la Gemara, dice que, volvemos a repetir, que una rana se reprodujo y nacieron varias. ¿Cuál es la idea?
que de una salen varias, justamente hablando de la cuestión reproductiva, que ahí Hashem nos está dando enseñanza. Evidentemente el pueblo de Israel tuvo que tomar lección de eso, como dijimos al principio, Nagaf Berapó, castigó y curó, hirió y curó, castigó a los egipcios para que el pueblo de Israel se vaya elevando. ¿Cuál es la novena midá? ¿Cuál es la novena expresión? Dijimos, Yesod, Tzadik Yesod Olam, la cuestión del basamento, la cuestión del Brit Milá. Entonces, Hashem mandó la segunda plaga para ir de a poquito, de abajo hacia arriba, curándonos. ¿Cómo nos curamos? De abajo hacia arriba. Primero el agua, después la rana, castigó para poder salvar al pueblo de Israel. Todo para explicar, como dice el Arizal, la Cábala, que esto específicamente vino a atacar Tikuna Yesod y Tzadik Yesod Olam, por cuanto que los Mitzim, una vez más, eran completamente pervertidos, y Hashem quiere que su bendito pueblo salga de esa cuestión y se eleve, y que de ahí viene la salvación, la curación que hablamos antes. Hay otro midrash muy bonito y se menciona mucho en la Gadá de Pesach, que dice que por qué Hashem castigó a los Mitzrim, a los egipcios, con ranas. ¿Por qué con ranas? ¿Por qué con ranas? Dice porque los Yehudim siempre se cuidaron de antaño, desde siempre, por tradición, de no comer insectos, no comer animales que reptan, algo deplorable, asqueroso para el pueblo de Israel. Entonces los Mitzim, sabiendo que los Yehudim no se rebajan a nivel de comer reptiles, le decían a los Yehudim, vayan y tráiganos reptiles. Entonces Hashem actúa con la misma moneda. Por cuanto que vos le decías al Yehudí, anda y tráeme reptiles, degradaban, esa es la idea. Los egipcios degradaban a los Yehudim, a los hebreos, y le decían, vayan y tráiganos reptiles para comer. Algo feo, tenía que ir a la basura. Los Yehudim tenían que traer la lagartija, la rana, el cocodrilo, todas cosas que reptan, reptiles, algo muy feo, algo muy bajo. Entonces, Hashem castigó de esta manera. Así por cuanto de que los egipcios le dijeron a los Yehudim, vayan, tráiganos ranas, quieren ranas, dice Hashem, ahí le mando las ranas. Y es así que los egipcios comían ranas. Entonces, ustedes quieren comer rana, coman rana. Hay otro midrash también, que las ranas se metieron, como dice claramente la Torá, las ranas se metieron dentro de su pan, dentro de su comida, y cuando comían el pan también comían rana. ¿Quieren comer rana? Van a comer rana. Es sabido que los egipcios, gente baja, gente depravada, comían ranas también, comían reptiles. El pueblo de Israel se eleva, no come esas cosas. El pueblo de Israel tiene una dieta digna, una dieta sutil, una dieta elevada, ¿no? Evidentemente está lejos de comer desde siempre, de la época Abraham, Isaac, Jacob, está lejos de comer esas cosas bajas. El mundo come esas cosas, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos nosotros lo que está pasando por comer cuestiones de esta índole. Entonces, ¿qué vemos? Entonces uno puede preguntan los jajamín, ¿qué tiene que ver? Empezamos a hablar del tema de la sexualidad. Y dice el Arizal muy claramente que la Makat Sefardea, que este golpe de Sefardea de la rana tiene que ver con Tikuna Yesod, perfecto. Y ahora me venís a explicar que tiene que ver con el tema de la comida. ¿Qué tiene que ver la comida acá? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque según, esto ya es sabido, según lo que la persona come, así se comporta. Según lo que la persona come, porque por cuanto que los egipcios comían en forma baja, se comportaban, todo su comportamiento era bajo. Comían bajo, todos con los placeres inferiores. Eran depravados no solamente en índole sexual, en índole de todo. Comían bajo, y eso mismo, como es sabido, y se puede ver claramente hoy, explican los jajamín, que también lo podemos ver hoy en día, que la gente que come bajo, se comporta bajo. La gente que no tiene un control y no come refinado, su comportamiento también es bajo. Eso es lo que nos dice. ¿Por cuánto? Entonces claramente dice Midrash, los egipcios estaban acostumbrados a comer reptiles. Vos querés comer reptiles, te mandamos reptiles. Justamente eso produce la bajeza. Eso provocó la bajeza de egipcio. Y eso nos habla justamente de lo bajo de Egipto. Y una cosa tiene que ver. Entonces vamos a tratar de atar cabos. El Arizal dijo, la Cábala dice
que esta plaga es Tikkun Yesod. ¿Qué tiene que ver el Tikkun Yesod con el Midrash que dice que los egipcios estaban acostumbrados a comer reptiles y le decían a los Yehudim, vayan y traigan los reptiles? Justamente que lo que uno come, uno se comporta según lo que uno come. El tema es muy amplio y muy profundo, muy amplio y muy profundo. Maimónides trae en su libro de leyes, Nefesh, la persona tiene un alma, es sabido que la persona tiene un alma. El alma es una. El alma es una. ¿Qué Maimónides nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere decir Maimónides? Que el alma es una. Que no es como un burro, dice Maimónides. El burro, coma lo que coma, va a ser un burro. Si come kasher o no come kasher, si come balanceado, si no come balanceado, va a ser un burro toda su vida. Así es el burro. No tiene que ver, no hay injerencia una cosa con la otra. No hay implicancia de lo que come con lo que es. Pero el ser humano sí. Según cómo la persona come, según cómo la persona se conduce, cambia. Todo, el burro no. Coma lo que coma, va a ser un burro. Le das al perro, le vas a dar balanceado, no balanceado, va a seguir siendo un perro. Eso dice Maimónides. El ser humano no. Según el comportamiento, según su sutileza, según cómo se pronuncia, según cómo se comporta, todo es un alma, es un alma. Es decir, que todo tiene que ver, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, la música que escucha, todo repercute en el alma, todo repercute en el alma. Entonces vemos claramente que esto tiene que ver, que por cuanto que los egipcios eran bajos, eso repercute a nivel moral también, a nivel sexual, tiene que ver con todo. Hay otro midrash profundísimo, muy conocido, o menos conocido. Hay un midrash que dice que la palabra Sefardea son un acróstico de dos palabras. Tzipor dea. Tzipor nosotros sabemos es pajarito, pájaro. Dea es dat. Dat es dalet aim. Sefardea, dalet aim es dat. Dat es conciencia, como vimos en la segunda explicación de la Gemara, que un poco de conocimiento, un poco de sabiduría tienen las ranas. Como dijeron, una chifló, una silbó, y las demás escucharon, algo de sabiduría tienen. Entonces, esa es la segunda opinión. Entonces, según la segunda opinión, tiene que ver con Tzipor Dea. Dea significa que tienen conocimiento. Tienen una estructura, no como la del ser humano, pero para poder silbar y para poder que las demás escuchen y vengan, tiene un cierto conocimiento. La tzipor de así se lo jajamí, que la sefardea es tzipor de un pájaro, un animal, que tiene conocimiento, la sefardea tiene conciencia. Y eso es lo que dice la segunda explicación del Talmud. ¿Qué dijimos que dice la segunda explicación del Talmud? Que una silbó y las demás vinieron. Quiere decir que tienen conocimiento. Que como dijimos anteriormente, basándonos en Maimónides, en Ramban, que dice que el alma de la persona es una sola, todo tiene que ver con todo. Si la persona tiene conceptos, conocimiento, escucha, lee cosas negativas, su comportamiento va a ser así, como dijimos antes, lo que escucha, lo que ve, lo que siente, según la música, según todo lo que ve, las películas, todo repercute en el ser humano, tzipor de A, y tiene que ver, como dijo Larisa al principio, con el Tikkun Yesod, como es sabido, que lo que uno piensa repercute en la familia, como es sabido, hay una conexión directa entre los órganos reproductivos y la cabeza. Lo que uno piensa repercute en la sexualidad de la persona. Entonces, si uno es bajo moralmente, si uno piensa, tiene pensamientos bajos, escucha música baja, eso repercute también en la reproducción, en la familia, y eso es, entonces vemos ahora es más integral, como siempre nos gusta hablar. La cuestión es mucho más integral. Empezamos hablando que el castigo fue directamente a los órganos genitales. Y seguimos hablando que Sefardea tiene que ver con la comida, que ellos comían reptiles. Como dice Midrash, le decían a los Yehudim, tráiganos reptiles. Y ayer querés reptiles, acá tenés reptiles, tomá la rana. Y ahora estamos viendo un nivel más de conciencia, tzipor de A. Hay un Midrash que dice que la palabra Sefardea la podemos dividir en dos. Tzipor de A, dalet ay, que significa dat, jochma, binat, dat. Según tu estructura mental, así te vas a comportar, evidentemente, según lo que vos vas a pensar,
lo que vas a ver, lo que vas a escuchar, lo que vas a leer, así te vas a comportar. Entonces, como dijimos antes, que el ser humano es una cuestión integral. La comida repercute en la persona, lo que lee repercute en la persona, lo que escucha repercute en la persona. Por eso esto concuerda con lo que dice el Arizal, que es Tikkun Hayesod, la segunda plaga, de abajo hacia arriba, viene a afectar la 9ª plaga y así de a poquito ir subiendo. Después está Tiferet, así, etcétera, etcétera, que todo tiene que ver con el refinamiento para curar a su querido pueblo, como hablamos antes, de Mitzrayim, la bajeza de Mitzrayim, y elevarlos que sean cada vez más sutiles, más sublimes, más sutiles. El Talmud también nos trae, famoso Talmud, que en la época de Haz Shalom, el que destruyó el Beit HaMikdash, se llamó, como nosotros sabemos, Nabucodonosor. Nosotros sabemos, Nabucodonosor, nos cuenta el profeta, que se quedó maravillado con 3 jovenzuelos, con 3 jóvenes del pueblo de Israel, que no les hizo nada, al contrario, los trajo a su corte, los trajo a su palacio. Uno se llamaba Hananiah, Mishael y Azariah. Y Daniel, nosotros sabemos que el famoso profeta Daniel quedó impactado. Nabucodonosor Arrashá, el malvado Nabucodonosor que destruyó el Beit HaMikdash, quedó impactado por Daniel, famoso libro de Daniel de la Biblia, y también estaba Hananiah, Mishael y Azariah, 3 jóvenes que quedó completamente impactado por su belleza, por su sabiduría, por su inteligencia. En un momento nos cuenta el profeta que en la locura de Nabucodonosor, le dijo a estos 3 muchachos, le preguntó si eran realmente fieles, y le dijeron, sí, ¿cómo no vamos a ser fieles? Los judíos somos fieles al gobierno de turno, no nos rebelamos. Bueno, arrodíllense. Hizo una esfinge de él, es sabido, y dijo, arrodíllense. ¿Qué vamos a hacer? Nos cuenta el Talmud que la Torah dice, Bejai Baem, dice, si no se arrodillan los mato. Si no se arrodillan los mato. ¿Qué dice la Torah? Explica el Talmud, Bejai Baem, toda la Torah es para vivir. Toda la Torah es para vivir, pero hay un rasha, hay un malvado que dice arrodíllense. ¿Qué hicieron? Deliberaron, nos arrodillamos, no nos arrodillamos. La Torah dice, las mitzvot son para vivir, no para morir. Hasta que llegaron a una conclusión, los 3 de vuelta, que se llamaban Hananiah, Mishael y Azariah, los 3 famosos jovenzuelos de la corte del rey Nabucodonosor, sacaron conclusión de las ranas. Una rana que no está obligado a las mitzvot. Directamente, como nos cuenta la Torah esta semana, se entraron en los hornos calientes, en la masa caliente, en las brasas calientes, todo para cumplir la voluntad de Boreolam. Entonces dijeron, si una simple rana, que como dijimos antes, su conciencia es muy pequeña, directamente fue a hacer la voluntad de Hashem sin estar obligado, la rana no tiene mitzvot. Nosotros, el pueblo de Israel, que sí tenemos mitzvot, cuánto más aún tenemos que entregar nuestra alma, santificando el nombre de Hashem. Vamos de vuelta. ¿Qué nos dice el Talmud? El Talmud dice, así como las ranas tienen una pequeña conciencia, vimos que una silbó, una chifló y las demás vinieron. Con esa pequeña shtícale, con esa pequeña sabiduría, conciencia, se tiraron, como dice la Torá, a los hornos, a las masas, a las brasas calientes. Cuanto más nosotros, que sí estamos obligados, y sí Hashem nos dio sabiduría, y podemos hablar, y podemos pensar, y podemos analizar, cuanto más aún que tenemos que dar gloria y alabar el nombre de Hashem. ¿Qué vemos? De acá aprendieron estos 3 jovenzuelos, Hananiah, Mishael y Azariah, que tienen que dar la vida por Hashem, y ahí se hizo un milagro, como Abraham vino, Nabucodonosor lo tiró al horno y salieron ilesos, no se quemaron. Así como las ranas se tiraron al horno y se quemaron y dijeron, tenemos que aprender. Entonces este rey malvado y perverso los tiró al horno y se salvaron. Eso nos cuenta. ¿Qué vemos? Que ellos dijeron, las ranas tienen una pequeña tipo de sabiduría, de conciencia, de análisis, y llegaron donde llegaron. Cuanto más nosotros, el pueblo de Israel, que sí estamos, el ser humano que sí está obligado a las mitzvot, que sí tiene conciencia más amplia, cuanto más tenemos que
santificar y loar y agradecer el nombre de Hashem. Esa es la idea. Como dijimos, el resumen es que la Tsefardea, según el Arizal, viene a arreglar el Tikkun Yesod. Tzadik Yesod Olam significa, Yesod significa la cuestión moral. Y explicamos, primero, que hay un Midrash que dice que fueron directamente a atacar los genitales, cortaron los genitales porque ellos se comportaban en forma promiscua. Hay otro Midrash que dice que ellos comían en forma promiscua y tiene que ver porque según la comida es según el comportamiento del ser humano, lo que come la persona es como es sabido, por eso el pueblo de Israel tiene una dieta súper sublime, súper especial. Y dijimos también que más elevado todavía, no solamente lo que uno come, sino lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno estudia, lo que uno lee, lo que uno analiza. Tzipor de A. Tzipor de A significa el tzipor de A, con conciencia, con sabiduría. Como dijeron los tzadikim, estos tres jóvenes, dijeron, si las ranas que no están obligadas a cumplir las mitzvot, no tienen conciencia, lo hacen, cuánto más nosotros que nos tenemos que tirar al horno, y se tiraron al horno y se salvaron. Así es, que Borolam nos dé brajot a todos por santificar el nombre de Hashem, tener una conciencia expandida, comer refinadamente como la dieta de la Torah, comportarnos correctamente con tzeniut, y así Hashem, como dice la Torah, que castigó a Egipto, dice Isaías 19, castigó a Egipto y curó a Israel. Castigó a los perversos y de ahí sale la salvación para el pueblo de Israel, para salir de Mitzrayim, para recibir todas las verajot.